a grabar. Les pido que conecten, por favor, sus cámaras de video, los que tengan disponibles los dispositivos. Como primer punto, quiero retomar una cuestión que se me pasó por alto cuando hablamos de marcas y designaciones, que es la cuestión de las marcas notorias. Con relación a este tema, en el mail donde les envié los links a las grabaciones y las diapositivas, incluí dos archivos que corresponden a la obra de Jorge Otamendi sobre derecho de marcas, en la que habla del tema de la marca notoria. La cuestión de las marcas notorias no está contemplada explícitamente en la ley 22.362, sino que está contemplada en el Convenio de París, al cual la República Argentina ha adherido. Está regulada en el artículo 6 bis, creo que está numerado, y sobre ese tema habla el texto que les acompañé. El concepto de marca notoria se entiende más o menos en estos términos. Se considera marca notoria a la que ha adquirido tal grado de conocimiento del público que en algunos casos llega a identificarse la marca como palabra descriptiva del género de bienes o de servicios al cual corresponde la marca. La protección que se le acuerda a estas marcas en el Convenio de París va más allá de la registración en cada uno de los países miembros, sino que el régimen legal al cual se adhieren los países firmantes de este tratado supone que en ningún país se le podrá otorgar registro a quien solicite registrar una marca que ya adquirió notoriedad antes de su registro por haber estado en uso en otros países miembros. Más allá de esta protección, también la doctrina ha entendido que la razón de la protección de las marcas notorias va más allá de esto que acabamos de decir, en tanto que permitirle a otra empresa, aún en un rubro distinto al cual la marca notoria pudo haber estado registrada, implica someterla al riesgo de desprestigio, porque el consumidor, el público en general, va a identificar esa expresión, ese signo utilizado con la marca, con la actividad del titular de la marca notoria. Entonces, porque es lo que conoce, se asocia
la marca con el titular de la actividad que alcanzó ese nivel. Un ejemplo de marca notoria, en el sentido de que llega a identificar al género, es por ejemplo la marca Gillette como identificatoria de hojitas para afeitar. Gillette no es la palabra que designa el género, sino es una de las marcas que identifica la clase de hojas de afeitar. Sin embargo, ha llegado a identificarse de esa manera. En el texto que les hice llegar se mencionan otros ejemplos, algunos antiguos, por ejemplo la marca Claxon. Ya no escuchamos más hablar de Claxon, pero recuerdo a la generación de mis abuelos que hablaban, la bocina de los autos, una marca de bocina de autos era Claxon, y la gente de esa generación se refería de esa manera a la bocina de los autos. Hacer sonar el claxon significaba hacer sonar la bocina. Bueno, ejemplos de estos hay muchos. Y me había omitido comentar este tema cuando, por no estar contenido dentro de la ley 22.362, se me pasó hablar de esta cuestión. Bueno, vamos a ir continuando con el tema de las patentes del que veníamos hablando la última clase. Para eso vamos a compartir las diapositivas de las que veníamos hablando. Estábamos hablando del régimen de patentes. Es uno de los derechos de propiedad industrial, derechos de tipo inmaterial, que está comprendido como uno, está regulado en el artículo 1 de la ley 11.867 como uno de los elementos integrantes del Fondo de Comercio y que debe comprenderse, debe considerarse incluida su enajenación en casos de transferencia de Fondo de Comercio. Habíamos visto que las patentes constituyen una de las formas de propiedad industrial referidos al reguladas en la legislación actual, así como teníamos otra forma de protección de los inventos de aplicación industrial en los modelos de utilidad. Habíamos, creo que, alcanzado a comentar los alcances del derecho a aquel sujeto a quien se le autoriza, a quien se le reconoce, se le otorga un título de patente, tiene el derecho a la explotación exclusiva y excluyente del invento durante el término de 20 años, aunque también puede transmitir ese derecho a través de licencias de uso, o sea, manteniendo la titularidad, pero permitiendo a otros el
uso de la explotación del invento bajo las condiciones que se acuerden y a cambio de la contraprestación económica que acuerden. Y también, naturalmente, puede transmitirse junto con, se puede transmitir totalmente la titularidad, excluyendo el uso la posibilidad de uso del titular, que se transforma en ex titular a través de la transferencia individual de la patente o dentro del fondo de comercio. Y habíamos concluido la clase, si no recuerdo mal, comentando las restricciones a la autorización, o sea, las circunstancias bajo las cuales puede un tercero obtener el derecho a la explotación cuando el titular no le ha otorgado la licencia y luego de un cierto tiempo de negociaciones le acredita haberle hecho una oferta razonable en cuanto al precio en términos de mercado. Bueno, hasta acá habíamos llegado y podemos entonces continuar ahora con otra modalidad, con otra variante dentro de la categoría de las patentes de invención. Los artículos 51 y 52 de la ley incluyen las llamadas patentes de adición, que implica reconocer un derecho de explotación respecto de un invento ya patentado, pero que incluye algún mejoramiento, algún uso, alguna forma de uso que no estaba incluida dentro de la original. Vamos a leer el texto del artículo. Correspondiente, el artículo 51, dice: todo el que mejorase una invención patentada tendrá derecho a solicitar una patente de adición. Las patentes de adición se otorgarán por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de invención de que dependa. En caso de pluralidad se tomará en cuenta la que venza más tarde. Esto es todo lo que dice el texto legal sobre las patentes de adición. A los fines del otorgamiento por parte de las autoridades del registro, se tendrá en cuenta, el registro tiene la facultad de hacer una evaluación de la importancia de la novedad que incluya la adición que se solicita registrar. Otra conclusión a la que arriba la doctrina es que el derecho de la patente de adición es independiente de la patente original sobre la cual está, digamos, adherida, a punto tal que si se declarase la nulidad de la patente principal, se mantiene el derecho respecto de la patente de adición. Bien, la otra familia de derechos de la propiedad industrial referidos a inventos es el modelo de utilidad, que implica un mejoramiento, para obtener el derecho a que se le reconozca a alguien un certificado de modelo de utilidad, supone la presentación de una solicitud que implique mejorar una patente ya registrada sobre la base
de una nueva forma de herramientas o un instrumento de trabajo o una mejor utilización en la función a la que estaba destinado la patente registrada. El título de certificado de modelo de utilidad tiene una vigencia de 10 años improrrogables. Supone la novedad tiene que estar referida al uso local, no se requiere que tenga un alcance mundial. Y la introducción de este mecanismo había despertado cierto entusiasmo en el país, dado que la cantidad de patentes que se registran en nuestro país es muy inferior a la cantidad de patentes que se registran en otros países. La actividad de investigación para la inversión que hay que hacer en investigación y desarrollo para alcanzar descubrimientos e inventos con aplicaciones industriales se da con más facilidad en países desarrollados, y era de esperar que esta figura pudiera permitir dentro de un país como el nuestro, que no está dentro de la categoría de los países desarrollados que lideran la inventiva en cantidad de patentes, iba a permitir equilibrar esa situación, pero el criterio de aplicación por parte de la autoridad de aplicación ha determinado que haya habido una muy reducida aplicabilidad a muy pocas solicitudes se le ha reconocido, han sido admitidas por el registro a los fines de que se le puedan otorgar el certificado correspondiente. Vamos a leer el texto legal. Dice el artículo 53, toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se justificará por títulos denominados certificados de modelos de utilidad. Este derecho se concederá solamente a la nueva forma o disposición tal como se la define, pero no podrá concederse un certificado de utilidad dentro del campo de protección de una patente de invención vigente. No, la vigencia es de 10 años. También están limitados, dice el artículo 55, al carácter industrial de la aplicabilidad de los nuevos usos de herramientas o de dispositivos. Y el artículo 56 habla de los requisitos formales que deben acompañar la solicitud. El artículo 57 habla del requisito de tasa y del procedimiento de aprobación que deberá cumplir la autoridad de aplicación. Bueno, finalmente tenemos un título cuarto, de donde se incluyen
disposiciones relativas a la caducidad, nulidad y caducidad de los derechos acordados, tanto patentes como modelos de utilidad. Están regulados en los artículos 67 a 71 los procedimientos administrativos a seguir por la autoridad de aplicación, los recursos en los procesales en los artículos 72 a 74 y en los artículos 75 a 89 la protección a la violación de los derechos mediante un régimen penal de manera homóloga a lo que está regulado, como vimos, respecto de la protección de patentes de marcas y designaciones. El procedimiento también está regulado para la obtención de la reparación de los perjuicios por la indebida utilización de patentes por parte de terceros, y también se establece la competencia federal en lo civil y comercial para la tramitación de los juicios por indebida utilización de las patentes. Bueno, y en caso de solicitud de denuncias penales, es competente el fuero civil, perdón, el fuero penal federal. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario sobre las patentes o, caso contrario, pasamos a comentar el tercer miembro de la familia de los derechos de la propiedad industrial, que son los diseños y modelos industriales. Bueno, se llama, bajo esta denominación, a las formas incorporadas y o a aspecto aplicado a un producto industrial o artesanal que le confiere carácter ornamental. Por modelo industrial tenemos que entender cualquier producto obtenido por cualquier medio, manual, mecánico, electrónico, y se distingue a los fines de aclarar el sentido de las expresiones, que esto afecta a los aspectos visibles. Un modelo es algo que se le agrega desde el punto de vista de su apreciación visual a objetos ya existentes. O sea que alguien puede registrar como modelo o como diseño una forma particular de construir, por ejemplo, una silla. La silla, por cierto, es un dispositivo largamente conocido y nadie puede apropiarse de la idea silla, pero sí se puede diseñar una silla bajo un aspecto particular o que brinde una comodidad particular a la persona que la utiliza, y en la medida que ese diseño se distingue visualmente como algo original, es susceptible de ser registrado.
Desde el punto de vista conceptual, teórico, aunque no hay diferencias en lo referido al régimen legal, por modelo se entiende la forma en un sentido tridimensional, y el diseño es el aspecto bidimensional de un objeto. O sea, el diseño es un dibujo, un conjunto de líneas, y el modelo es un elemento palpable en las tres dimensiones. Este derecho está regulado desde el año 1963 por un decreto ley 6671 de fecha 9 de agosto de aquel año. Y fue modificado por el decreto de necesidad de urgencia 27 del 2018 en el marco de este decreto incluyó una gran cantidad de modificaciones a la legislación vigente dentro del marco de la idea de la desburocratización de trámites administrativos ante la Administración Pública Nacional, y luego fue ratificado por la ley 27.444. Bueno, es un derecho en el sentido de la expresión constitucional, en cuanto que es un derecho de propiedad, perdón, es un derecho de propiedad en el sentido constitucional, en tanto que va más allá de la noción de dominio. La noción de dominio supone, de acuerdo a su definición, que viene de la visión de los romanos de la antigüedad, supone una relación entre personas y cosas. Esta noción de dominio guarda cierta relación con la protección que se le acuerdan a las creaciones intelectuales, en las cuales naturalmente no se aplica esta relación entre personas y cosas, porque no hay, en los casos de los derechos de la propiedad industrial, no hay cosas físicas. Esto tiene que ver con esa dificultad del derecho moderno de haberse adaptado a nuevas realidades económicas, a las que ya hemos hecho referencia anteriormente, con relación a otros mecanismos, a otras instituciones jurídicas. Por ejemplo, cuando hablamos de la noción de flujos de fondos, dado que la visión heredada en nuestro derecho es la de relaciones de tipo estático, y le cuesta al derecho moderno incorporar o captar todas aquellas nociones de tipo dinámico, como son estas relaciones jurídicas respecto de elementos valiosos, pero que no consisten en cosas materiales. Bueno, quien alcanza, quien obtiene desarrolla una idea capaz de otorgarle a determinados productos
un valor visual particular, obtiene y cumple con los requisitos legales establecidos en el decreto ley, adquiere el derecho a la explotación, o sea que aquel que quiera producir objetos bajo esa forma o ese aspecto del diseño tendrá que contar con la autorización del que obtuvo su registración. Es un derecho transferible en forma individual o también en caso de transferencia del Fondo de Comercio. Y en caso de registro doloso por alguien que registra a sabiendas un diseño de algo que ya estaba registrado, el titular de la registración original tiene el derecho a su reivindicación. Bueno, vamos a leer el texto legal. Acá tenemos el decreto 6.673, que dice así: el autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlo por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por este decreto. Los modelos y diseños industriales creados por personas, bueno, acá viene el problema de la similar a lo que vimos respecto de las patentes, cuando la invención se obtiene en el marco de una relación de trabajo. Entonces, cuando aquellos diseños creados por personas que trabajan en relación de dependencia pertenecen a sus autores, o sea, a los empleados, y a estos corresponde el derecho exclusivo de explotación, salvo cuando el autor, o sea, el trabajador, ha sido especialmente contratado para crearlos, o sea, un mero ejecutante de directivas recibidas por las personas para quien trabaja. Si el modelo o diseño fuera obra conjunta del empleador y el empleado, pertenecerá a ambos, salvo convención en contrario. O sea que tenemos las mismas tres situaciones: creación individual del trabajador, la segunda, que el trabajador haya sido contratado al solo efecto o con el objeto deliberado de dedicarse al desarrollo de diseños, o la tercera situación, cuando el papel del empleado es el de un mero agente ejecutor y no creador. Hola, una ¿Sí? pregunta. ¿Qué Dígame. pasa si el empleado lo hace en sus tiempos? No, no le escuché, no, lo escuché hasta sus tiempos. ¿Qué pasa si el empleado lo hace en sus tiempos? Supongo que se refiere a sus tiempos libres. Profe, te está escribiendo por el chat porque dice que se le cortó el micrófono. Bueno, sí, ahí le veo la pregunta. Si el empleado desarrolla la creación en sus tiempos libres y con los materiales del empleador. Ahí entramos en la situación intermedia en la que tienen que compartir los derechos ambos. Bien. Volvemos a las diapositivas.
No. Acá estábamos en los tres casos de posibilidad de titularidad, perdón. Cuando la creación corresponde a 2 o más personas, existe la cotitularidad y se reconoce también a personas domiciliadas en el extranjero la posibilidad de registrar en nuestro país a condición de que haya reciprocidad en el país de origen de esta persona para el reconocimiento de iguales derechos a los argentinos. Bueno, el régimen legal supone que para obtener la protección de este derecho se requiere un trámite de registro, que ya vamos a ver en qué consiste, tiene particularidades respecto de los anteriores. La duración del derecho se reconoce por un plazo de 5 años, prorrogable por 2 periodos, en caso de conflicto en cuanto a la solicitud de protección en forma concurrente por 2 o más personas, tendrá prioridad aquel que haya solicitado el registro primero en el tiempo. Está excluida la posibilidad de registrar a los diseños y modelos que hayan sido publicados o explotados públicamente en otro país, a los que le falte originalidad, a los relacionados con la función técnica del producto, a los que solamente impliquen cambio en colores, o aquellos diseños que sean contrarios a la moral o las buenas costumbres. Vamos a repasar estos 3 artículos que están resumidos en la diapositiva, que dicen así: para gozar de los derechos reconocidos por el presente decreto ley, el autor deberá registrar el modelo o diseño de su creación en la Dirección de Modelos y Diseños Industriales del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que depende del Ministerio de la Producción. Artículo 5 dice: se presume que quien primero haya registrado un modelo o diseño industrial es el autor del mismo, salvo prueba en contrario. O sea que existe la posibilidad de discutir la autoría de un diseño, pero la carga de la prueba corresponde al que la discute, y se supone que entonces el que primero la registró es el titular del derecho. Y en cuanto a las exclusiones, el artículo 6 dice que no podrán gozar de los beneficios que otorgue la presente ley aquellos modelos o diseños que hayan sido publicados o explotados públicamente en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del registro. Sin embargo, no se reputan conocidos los modelos o diseños divulgados dentro de los 6 meses que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad, cuando reúnan las siguientes condiciones, estas condiciones son que la divulgación hubiese sido resultado directo o indirecto de actos realizados por el autor o sus sucesores legítimos, que provenga de un tercero por un acto de mala fe o infidencia, o la publicación de solicitudes realizadas erróneamente o indebidamente por la Dirección de Modelos y Diseños Industriales. Tampoco pueden registrarse los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores, o los diseños o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función técnica que debe desempeñar el producto, o cuando se trate de un mero cambio del colorido en modelos
o diseños ya conocidos o cuando sean contrarios a la moral y buenas costumbres. La protección, dice el artículo 7, que concede el presente decreto, tendrá una duración de 5 años a partir de la fecha del depósito y podrá ser prolongada por 2 periodos consecutivos de la misma duración a solicitud del titular. Volvemos a la diapositiva. Y vemos que tenemos resumido acá el procedimiento de registro que ha sido modificado en el decreto de necesidad y urgencia que mencionábamos, que resultara convalidado por la ley 27444. El procedimiento de registro supone una solicitud en la que se pueden incluir hasta 20 modelos de la misma clase, y si se requiriera productos de más de una clase, se podrán pedir solicitudes divisionales. La reglamentación supone el pago de una tasa administrativa, retributiva del costo de los servicios que presta el registro. Deben acompañarse dibujos, fotografías, reproducciones digitales que permitan identificar el modelo o diseño, una descripción del modelo o diseño, lo cual es facultativo. Si los dibujos fueran suficientemente explicativos, se podría prescindir de una descripción textual, y debe incluir el depósito del modelo o diseño. Depósito significa, esto es una cuestión importante, para distinguir el papel que cumple el registro en el marco del trámite que lleva al otorgamiento del derecho por parte del registro. Dijimos que este papel de la autoridad de aplicación era diferente entre el registro de marcas, el registro de patentes y el registro de dibujos y de modelos y diseños industriales. En este caso, el rol del registro es meramente pasivo. Así como dijimos que era activo en el caso de las patentes, en el sentido de que tenía que llevar a cabo investigaciones para determinar la originalidad de la creación intelectual, en el caso de los diseños, el rol de la autoridad de aplicación es meramente pasiva, a similitud de lo que supone el trámite de frente al registro de la propiedad intelectual con relación a las obras literarias o artísticas. Ustedes recuerdan que en la contratapa de los libros se incluye una leyenda que dice: hecho el depósito que manda la ley 11.723. O sea, la misma forma de cumplir con el trámite para las obras literarias es el rol que cumple el registro en materia de modelos o diseños industriales. Un mero depósito a los fines de dar fe del contenido, de la forma del diseño que se ha querido registrar. Si hay disputas respecto de la originalidad y de la autoría del dibujo o del
del modelo o del diseño, las mismas no se resuelven en sede administrativa, sino que se resuelven en sede judicial. Esto es muy importante tener en claro para no confundir con los otros regímenes que venimos estudiando. Bueno, habíamos dicho, vuelvo a la diapositiva anterior, que las solicitudes pueden incluir hasta 20 modelos de la misma clase. Acá tenemos la palabra clase. Esta cuestión también fue incorporada por la reforma de la ley 27444. Sobre la noción de clase viene la diapositiva que tenemos a continuación, que tenemos el detalle de las clases que corresponden a una clasificación que se conoce como la clasificación de Locarno, que es un acuerdo internacional sobre esta materia. Y acá tenemos el catálogo, son 32 clases que están resumidas en cuanto a su descripción, que se las dejo en las diapositivas para que tengan una idea del régimen. O sea que los diseños, la exclusividad del uso del diseño está relacionado con la clase respecto de la cual se solicita la inscripción. Bueno, la finalización del trámite administrativo supone una resolución de la Dirección de Diseños y Modelos Industriales, que solamente podrá ser denegatoria, dado que el trámite es pasivo, no le cabe a la dirección argumentar si el modelo es original o no, solamente lo recibe, pero solamente puede denegar la solicitud por razones estrictamente formales. En la medida que no, o sea, no le cabe verificar si existen modelos similares, sino que solamente evalúa si la solicitud cumple con las formalidades, si está individualizado el titular, si el solicitante no es el titular, podrá objetar que no tenga poderes suficientes del titular, si no se pagó la tasa administrativa, cualquiera de esas cuestiones. Fuera de ello, todos los otros conflictos, los que puedan devenir de la pretensión de autoría por parte de otra persona, tanto local como del exterior, el registro no tiene facultades para expedirse sobre eso, y si existe un conflicto de esta naturaleza, deberá dirimirse en sede judicial. La resolución que dicta la dirección es apelable ante el instituto, y la resolución del instituto ante la justicia federal en lo civil y comercial. Bueno, entre las demás disposiciones que resultan de interés destacar del texto legal, que ahora vamos a darle una repasada, es el artículo 15, que se refiere a la cesión, que puede ser total, parcial, respecto de algunos de distintos diseños protegidos en un registro, y la legitimación del cesionario se alcanza a partir de la inscripción en el registro. O sea que el mero acuerdo de voluntades no es oponible a terceros, sino a partir de la inscripción
del registro. Y la protección que otorga la ley también supone el ámbito penal y el civil a partir de la existencia de la tipificación en el texto legal de ciertas conductas como merecedoras de penas, y también está contemplada la posibilidad del resarcimiento de los daños y perjuicios. Vamos a destacar entonces, en el texto legal algunas de las disposiciones importantes del texto. Me interesa destacar, por ejemplo, el artículo 19, cuando dice que el titular de un registro de modelo o diseño industrial tiene una acción judicial contra todo aquel que sin autorización explota industrial o comercialmente con relación a los mismos o diferentes productos un diseño depositado o imitaciones del mismo. La acción podrá entablarse ante los tribunales federales por vía civil para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios y la cesación del uso, o por vía penal si se persigue además la aplicación de las penas que establece la presente ley. El artículo 20, 21 establecen penas para distintas conductas. Medidas cautelares. Otra disposición interesante que modificó la ley 27444 es que un modelo de diseño industrial registrado de acuerdo con el presente decreto ley, que haya también podido ser objeto de un depósito conforme a la ley 11723 y sus modificatorias, el autor no podrá invocarlas simultáneamente en la defensa judicial de sus derechos. O sea que una creación o bien se registra, se protege por un régimen, el de propiedad industrial, o bien por el de propiedad intelectual que regula la ley 11723. Y con relación al trámite administrativo, tenemos que los registros de modelos y diseños industriales, dice el artículo 16, sus renovaciones, transferencias y cancelaciones serán publicadas en la forma y tiempo que determine la reglamentación, a requerimiento del solicitante en ocasión de la presentación de la solicitud del registro. La publicación de la concesión podrá ser aplazada por un periodo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha del registro. Otro artículo se me pasaba, es el que quería resaltar, es el 12. La solicitud de registro no podrá ser rechazada sino por incumplimiento de los requisitos formales determinados en el artículo 10 y concordantes del presente decreto ley. La resolución denegatoria respecto a una solicitud de registro será recurrible ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Agotada la instancia administrativa, la resolución dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial será apelable ante la Justicia Civil y Comercial Federal. Bien. No sé si quieren hacer algún comentario sobre la
el régimen de los dibujos y modelos industriales, sino me interesa que retengan estas diferencias para evitar la confusión, porque la experiencia indica que a la hora de las evaluaciones es frecuente que a los alumnos se les mezclen los regímenes de estos tres derechos que integran una misma familia, que tienen similitudes entre sí, pero algunos aspectos de su regulación difieren unos de otros. Entonces, tanto las marcas y las designaciones las tenemos reguladas en un mismo texto legal, la ley 22.362 y sus modificaciones. Las patentes industriales están reguladas por el texto ordenado por el decreto 260 del 96, y los dibujos y diseños industriales por este decreto ley 6671 del año 63, modificado a su vez. ¿Sí? Ahí en la diapositiva está mal. Es decreto ley 6673. Ah, gracias por la aclaración. Ya lo voy a corregir. 6673. Correcto, gracias. Bueno, la protección de las marcas se obtiene por registro. En el caso de las designaciones, por la prioridad en el uso, y salvo en el caso de las designaciones, en los otros los otros tres regímenes, la prioridad la propiedad se alcanza por el registro. En el caso de las designaciones, por la prioridad en el uso. El que primero empezó a usar un nombre comercial es el que tiene derecho a continuar con él. En el caso de la duración de la exclusividad del derecho, en las marcas es de 10 años, pero se puede reinscribir indefinidamente. En el caso de las designaciones, la exclusividad dura solamente mientras se usa, o sea, puede ser indefinida si el uso continúa en el tiempo, pero si cesa alguien de usar ese nombre, esa forma de identificar su actividad, cualquier otro puede apropiarse de esa forma de identificación. En el caso de las patentes, la duración es de 20 años, y en el de los dibujos y modelos industriales de 5. Y en cuanto a la reinscripción, en el caso de las marcas es indefinida, en el caso de las patentes nunca lo es, y en el caso de los dibujos y modelos industriales solo por 2 periodos de 5 años. Otro aspecto en el que se diferencia el rol del registro es en el papel que debe cumplir, que en el caso de las marcas hay un dictamen del organismo administrativo que resuelve en primera instancia, pero que luego es apelable en primera instancia ante la sede administrativa, a la instancia superior administrativa, y esta decisión luego es apelable en sede judicial. En el caso de las designaciones, como no se registran, no hay una autoridad de aplicación. En el caso de las patentes, el registro tiene un rol activo porque tiene que investigar la originalidad de la patente, y en el caso de los dibujos, modelos
industriales, el rol del registro es de cumplir un papel meramente pasivo de depositario de la creación, del diseño, a los fines de dar fe de sus características ante la posibilidad de una discusión sobre esta prioridad o titularidad. Bueno, con esto daríamos por cumplida el tema de la familia de los derechos de propiedad industrial, perdón. No sé si quieren comentar algo. Si no, pasamos a la polilla siguiente. Donde vamos a ver la actuación de las empresas en los mercados con el análisis de el régimen, en primer lugar, de defensa de la competencia. Vamos a poner a compartir la bueno, no sé por qué no suspende dice que está suspendida la función de compartir pantalla. Ahí, no. Disculpen. No entiendo cuál es la... ¿Ustedes ven la diapositiva? No, no se ve nada. Dice que está pausada. No sé cuál es el... Oh. No sé cuál es la... No. Bueno, vamos a esperar un rato a ver si se desbloquea cuál es la dificultad. Si no, profe, ¿Sí? de última cerrar la reunión, volvemos a entrar y ahí capaz te deja. Puede ser. Vamos haciendo la introducción al tema y probamos en un momento a ver qué es lo que está pasando. El programa, a continuación de la
de los estudios de los elementos que integran un establecimiento comercial, o sea, la noción de empresa desde el punto de vista objetivo, la empresa como fondo de comercio, nos propone la bolilla cuarta, el estudio de la empresa, de la actuación de la empresa en los mercados a través del estudio de los regímenes de defensa de la competencia, de lealtad comercial y de defensa del consumidor. El régimen de defensa de la competencia se ocupa de la cuestión de la libre concurrencia en los mercados, o sea, la actuación de las empresas en cuanto a las herramientas que pueden utilizar legítimamente para alcanzar su objetivo, que es vender sus bienes y servicios a los consumidores, situación en la que se crea limitaciones a las posibilidades de las herramientas que pueden utilizar las empresas con ese propósito. Vamos a ver si ahora podemos compartir. Bueno, ahí tenemos el programa, bolilla cuarta, vamos a empezar con el punto 15, sobre defensa de la competencia, después tenemos el de lealtad comercial y defensa del consumidor. El régimen de defensa del consumidor, entiendo que está incluido en los programas de contratos, y con relación al de lealtad comercial vamos a ver una modificación que se le ha incorporado recientemente en su momento. Vamos a ver si ahora podemos compartir las diapositivas. Ahí parece que sí, que me deja ver, que les permite ver el problema de la libre concurrencia a los mercados, que tiene como objeto este régimen proteger a los consumidores y al bienestar general. En la medida que existe una adecuada competencia, los que se benefician son los consumidores. Una de las herramientas que tienen los productores de bienes o servicios para hacerse más atractivos frente a sus potenciales clientes es ofrecer mayor calidad y mejores precios. Entonces, en la medida que hay una adecuada competencia entre los que producen el mismo bien o el mismo servicio, hay un beneficio para la comunidad, para la sociedad en general. Esta circunstancia, este objetivo, está establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, según el texto que resultó de la reforma del año 94. Vamos a recordarlo, dice así: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios naturales y legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Bueno, la regulación de este derecho que tiene categoría, de esta familia de derechos que tiene categoría constitucional, hoy se denomina Ley de Defensa de la Competencia, que vamos a ver más adelante, es una actualización de un régimen que anteriormente ya había existido bajo otras denominaciones. La más antigua era Ley Antimonopolio, una ley 12962, si no recuerdo mal. La denominación actual es más amplia. Ahora vimos que en la definición constitucional se habla de monopolios, de que de que la legislación que regule estas garantías que otorga la Constitución deben contemplar un adecuado funcionamiento de la competencia entre las empresas, así como la regulación de los monopolios naturales y legales. La noción de monopolio legal es un derecho otorgado por el gobierno para ser un proveedor exclusivo que se le otorga a una entidad para un propósito específico. El gobierno, en estos casos, mantiene la vigilancia y los derechos de regulación de las actividades del monopolio, las políticas que habrán de regir este otorgamiento, así como las tarifas que se les permitirán cobrar al beneficiario a quien se le haya otorgado el derecho a esta prestación única. Ejemplos de los fines son para la entrega o gestión de un determinado bien, como material radioactivo, o la prestación de un servicio en particular, como la electricidad o el suministro de agua, o la acuñación de moneda de un país. Y a su vez, los monopolios se pueden conceder en forma general para todo un país, o para todo el país, o para una zona geográfica determinada. Por ejemplo, el servicio telefónico, de telefonía fija, se otorgó en forma excluyente en una primera instancia, después se admitieron en determinadas zonas la intervención de otros operadores, pero se había dividido el país en dos zonas y a cada una de esas zonas se les había otorgado la posibilidad exclusiva de la prestación de ese servicio a nada más que dos empresas. En la zona sur era Telefónica, en la zona norte era Telecom. Luego aparecieron otros operadores con alcances más regionales. La noción de monopolio natural, que estaba mencionada en la disposición constitucional, es un caso particular de monopolio en el cual una empresa puede generar toda la producción del mercado con un coste menor que si hubiere varias empresas
compitiendo. Situaciones de este tipo se presentan en aquellos casos en que la posibilidad de prestar el servicio supone la realización de una inversión muy alta y el mantenimiento luego de una estructura productiva de características tales que hacen antieconómico la posibilidad de que esas inversiones sean realizadas simultáneamente por más de una empresa. Por ejemplo, el servicio ferroviario. La posibilidad de unir determinadas localidades supone tener que construir vías. No parece razonable que una vez que se construyeron las vías para unir esas dos localidades, aparezca un competidor con la idea de construir una vía al lado. No tiene sentido económico proceder de esa manera. Otro ejemplo es el que se da para la prestación de servicios por ejemplo, televisión por cable. Una vez que se construyó la red de conexión, que tuvo que romper las veredas o tender un cableado aéreo, en los casos en que la conexión debiera ir por aire, resulta antieconómico que aparezca otra empresa rompiendo las veredas de enfrente para hacer el mismo tendido. Lo razonable entonces es que esos recursos se compartan y eventualmente el poder público habrá de ser el que autorice la utilización o administre la utilización de esos recursos que requieren esa alta inversión y elevados costos de mantenimiento. Bueno, hoy hacíamos referencia a que la ley actualmente vigente no es la primera que hubo en nuestro país. En el año 23 hubo una primera ley, 11.210, luego una segunda, 12.906, que rigió hasta el año 80, en que se sanciona la ley 22.262, que fue sustituida en el año 99 por la ley 25.156, que a su vez tuvo modificaciones en el 2001 por la ley 25.414 y la ley 26.993, y finalmente hasta ahora, finalmente, a partir del año 2018, tenemos la ley 27.442 como ley que regula esta materia de la competencia y de la concurrencia a los mercados. Bueno, dentro de los objetivos del régimen actualmente vigente, tenemos que uno de ellos es proteger el libre movimiento de los mercados a través de procedimientos preventivos y sancionatorios. O sea que vamos a ver que hay una autoridad de aplicación designada que tiene facultades para actuar en algunos casos preventivamente, o sea, actuar de manera tal que evite que se vea se vean perjudicados los objetivos de este régimen legal,
a través de ciertas herramientas para prevenir la formación de estructuras o de mercados donde la competencia sea inadecuada, y luego facultades sancionatorias, tales como ordenar el cese, la abstención o la modificación de esas conductas perjudiciales para la libre concurrencia a los mercados. Y esto, el criterio que habrá de guiar la utilización de esas facultades habrá de ser el interés público económico, por un lado, y la garantía de la defensa de la libre actividad de los particulares. O sea que indirectamente también se van a ver favorecidos los propios competidores, aun cuando el objetivo de la ley en principio es proteger a los consumidores. Bueno, entonces, en esta ley 27444, que ahora vamos a ir viendo los textos legales, supone un control de conductas que se da a través de una prohibición genérica del artículo 1, prohibiciones que se llaman per se en el artículo 2 y prohibiciones específicas del artículo 3. Y luego del control de las conductas, las facultades de la autoridad de aplicación suponen lo que se llama un control estructural de las concentraciones económicas. A este efecto tenemos el artículo 7, que define la noción de concentración, el 8, que prohíbe las concentraciones económicas, y el 9, que establece la obligación de notificar los actos jurídicos de los particulares que impliquen este tipo de situaciones, las concentraciones económicas. Bueno, vienen ahora el control de las conductas. Acá tenemos sintetizado el contenido del artículo 1. Están prohibidas genéricamente las conductas que supongan acuerdos entre competidores, las que impliquen concentraciones económicas, así como los actos o conductas relacionados con la producción o intercambio de bienes o servicios que tengan por objeto o por efecto restringir la competencia o acceso a los mercados, o constituyan abuso de posición dominante y que perjudiquen el interés económico general. Vamos a ver el texto del artículo 1, la crítica que se le hace... perdón, no lo tengo. Esperen que busco el texto legal, que no lo tenía preparado. Ahora sí. Dice el artículo 1,
esto que vimos resumido en la diapositiva: están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas que de cualquier forma manifestados relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. A estas conductas se le aplicarán las sanciones establecidas en la presente ley a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder como consecuencia de los mismos. Queda comprendido en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de otras normas. Bueno, la crítica que se le hace a este texto legal es que tiene tantas, una redacción tan comprensiva de tantas situaciones, que tienen por objeto, en definitiva, el resultado de esta redacción es achicar bastante el ámbito de aplicación de las disposiciones. Continuamos con las disposiciones siguientes, que tienen por objeto la sistematización de las conductas contempladas en el artículo primero. Así tenemos las llamadas infracciones per se, que son los acuerdos entre competidores y que está regulado en el artículo 2 y no requieren la prueba de todos los elementos del artículo primero, que vamos a leer a continuación. El artículo 2 dice: constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se presume que producen perjuicio al interés económico general. En el caso del artículo primero y del tercero se requiere la prueba de este extremo. En cambio, en los casos del artículo segundo hay una presunción de que perjudican al interés económico general, y los casos son concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, en lo que se llaman los cárteles, cuando varios competidores, en lugar de actuar en forma independiente, de modo tal que todos traten de ofrecer las mejores condiciones de calidad y precio, eviten esa competencia poniéndose de acuerdo en la fijación de un precio que de esta manera implique se presume que esto se hace en contra del interés económico general, que si actuaran en forma independiente estarían ofreciendo el mejor precio. Se presume que poniéndose de acuerdo lo hacen para ofrecer un precio que les convenga a los proveedores de los bienes o servicios. El inciso B es otro ejemplo de conducta que per se constituye una infracción, es establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar solo una actividad restringida o limitada de bienes, y o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios. Acá tenemos otro ejemplo de conducta que se presume que constituye un perjuicio
al interés económico general. C. Repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal zonas, porciones o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento. Acá tenemos una expresión, forma horizontal, referido a la actuación, a la organización de la actividad de las empresas en los mercados, que vamos a ver más adelante que se opone a la estructura vertical de esa organización de las actividades empresarias. Adelanto el significado de esta expresión. Asignar o imponer en forma horizontal supone agrupar a empresas independientes desde el punto de vista jurídico formal, pero cuando se organizan horizontalmente están están restringiendo esa independencia propia de la independencia jurídica a través de acuerdos entre estas empresas. Sobre esto vamos a volver más adelante. Y por último, dentro de estas conductas que constituyen violaciones per se, está el inciso D, que dice establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones, concursos o subastas. Bueno, de esto hemos tenido ejemplos en el rubro de la construcción, en la obra pública, cuando quedó al descubierto que la actividad de ciertas cámaras suponían la necesidad de participar en acuerdos y que fuera de esos acuerdos nadie podía concurrir a las licitaciones. Estos acuerdos serán nulos de pleno derecho y en consecuencia no producirán efecto jurídico alguno. Y como ejemplo de prácticas que requieren la prueba de la violación o de la infracción al interés económico general, tenemos los siguientes casos. Fijar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo efecto. Fijar, imponer o practicar directa o indirectamente de cualquier forma condiciones para producir, procesar, distribuir, comercializar una cantidad restringida o limitada de bienes. O prestar un número, volumen o frecuencia restringido o ilimitado de servicios. O sea, lo natural es que las empresas, si tienen precios que retribuyen sus costos, obtengan su beneficio vendiendo lo más que pueden. Cuando se restringen a operar de esa manera, lo que se sospecha es que lo están haciendo en contra de los intereses de los consumidores, porque van en contra de sus propios intereses. Entonces, ¿por qué alguien actuaría en contra de sus propios intereses? Porque probablemente estos acuerdos estén encerrando alguna forma de perjuicio a ese interés económico general. De otra manera, maximizarían sus ganancias vendiendo cuanto más pudieran. Otro ejemplo, concertar la limitación o control del desarrollo técnico
o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes o servicios. Impedir, el inciso D, impedir, dificultar o obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de este. Son claramente actitudes mafiosas estas. El inciso E dice afectar mercados de bienes o servicios mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución. F. Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien. O sea, lo que se llaman ventas cruzadas. Un proveedor que quiere descargar de su stock elementos que no tienen salida, cuando está en una determinada posición en un mercado, suele obligar a sus clientes, a las empresas clientes, a que les compren productos para descargar esos stocks, que les compren productos que no están en la necesidad de las empresas clientes demandar. El inciso C dice sujetar la compra-venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados o distribuidos o comercializados por un tercero. Bueno, tenemos toda una serie de incisos más que los dejo para que los lean ustedes. Vamos a seguir con la guía de las diapositivas. Bueno, acá tenemos la aclaración de los términos que aparecen mencionados en el artículo que acabamos de leer. Las empresas pueden colaborar entre sí a través de distintas estructuras o pueden vincularse o pueden organizar su actividad a través de estructuras diferentes. Se habla de una estructura vertical cuando una empresa tiene la posibilidad fáctica o jurídica de imponer decisiones a otras. Por ejemplo, cuando una empresa organizada como sociedad detenta las participaciones en otra que le permiten influir en las decisiones de la sociedad participada. En ese caso tenemos una sociedad controlante y otra sociedad controlada. Ahora, esta forma de participación es una de las formas jurídicas para imponer decisiones a otra, porque también esta situación de control se puede dar a través de lo que el artículo 33 de la ley 19.550 denomina especiales vínculos. Es un vínculo de carácter especial, es aquel en que una empresa es proveedora de los insumos de la otra, de la controlada, o a la inversa, aún siendo controlada, la controlada está en posición de imponer decisiones a la controlante. Cuando es el único proveedor de un bien, puede esta situación permitirle imponer decisiones una empresa a la otra. A este tipo de vínculos entre empresas se lo llama actuación de tipo vertical. Y una estructura de actuación horizontal es la que se da cuando dos empresas independientes,
jurídica y fácticamente, celebran acuerdos para coordinar sus acciones. Un ejemplo que van a estudiar ustedes en la parte de sociedades es lo referido a las agrupaciones de colaboración que antes estaban incluidas dentro de la ley 19.550 y ahora la reforma del Código Civil y Comercial las sacó de ese cuerpo legal y las incluyó en la regulación del propio código en los artículos 1453 y siguientes, y se denominan acuerdos de colaboración, que tienen por objeto esos acuerdos coordinar fases de la producción entre las empresas participantes de ese acuerdo. Estos son ejemplos de coordinación horizontal. Bueno, entre los sujetos alcanzados por la regulación tenemos el artículo 4, que establece que están comprendidas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, aún las empresas sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en todo o parte del territorio nacional, en el exterior, o cuando fuera en el exterior, cuando tengan efectos estas actividades en el mercado nacional. La otra noción importante que aparece mencionada en el artículo 1 y que es objeto de una definición específica en el artículo 5 es la noción de abuso de posición dominante, que comprende a la persona o personas que para un producto o servicio sea la única oferente o demandante en un mercado nacional o en una o varias partes del mundo, o cuando, sin ser la única oferente o demandante, no está expuesta a una competencia sustancial, o cuando por integración vertical u horizontal estén en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado en perjuicio de estos. O sea, recordemos de dónde viene esta disposición. Para eso vamos a compartir el texto legal. Recordemos que en el artículo 1 decía están prohibidos los acuerdos entre competidores, y después de diversos extremos, dice que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado. Esta frase del artículo 1 es la que luego se explicita en el artículo 5. A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro de un mercado nacional o en una o varias partes del mundo, o cuando sin ser única no está expuesta a una competencia sustancial, o cuando por el grado de integración vertical u horizontal, o sea, ya sea que se trate de situaciones en que una empresa controla a la otra, o cuando aún siendo empresas independientes se hayan vinculado entre sí a través de acuerdos en los cuales deciden compartir fases de una explotación, por ejemplo, cuando para explotar un pozo petrolero y obtener la concesión, se vincula a una empresa experta en hacer perforaciones,
con otra empresa experta en hacer prospecciones del suelo. O sea, una empresa va a estudiar dónde se hace la perforación y otra empresa es la especializada en hacer la perforación, y eventualmente una tercera empresa es la experta en, en el transporte de lo que se ha obtenido de la extracción. Bien. Volvemos a las diapositivas. Bueno, la ley contiene pautas para la evaluación de cómo evalúa la autoridad de aplicación y eventualmente la judicial, si fuera el caso su intervención, cómo evalúa una situación de posición dominante. Esto se evaluará según el grado de sustituibilidad del bien o servicio, nacional o extranjero, y las condiciones de su sustitución y el tiempo. Un ejemplo de sustitución, por ejemplo, es el azúcar puede ser sustituida por edulcorantes artificiales. La carne de vaca puede ser sustituida por la de pollo, y así sucesivamente. Además del grado de sustituibilidad, se habrá de evaluar la influencia de restricciones normativas, en determinados casos disposiciones relativas a impuestos o a autorizaciones administrativas de tipo sanitario, pueden influir en los mayores o menores costos de un producto, y eso a su vez influye en la sustituibilidad. Y el otro elemento para evaluar la posición dominante es la influencia unilateral, tanto en la formación de los precios como en la restricción al abastecimiento o demanda. La forma de producción de determinados bienes o determinados servicios habrá de guiar a la autoridad de aplicación a la hora de evaluar esta posición, qué grado de posibilidad tiene una empresa de influir en la determinación de precios y de capacidad de abastecimiento al mercado de cada una. Bueno, los pasos para determinar si existe o no abuso es la determinación del mercado relevante. Determinar un mercado es evaluar el ámbito en un ámbito geográfico determinado, cuántos y cuáles son los operadores, en qué grado de participación en las ventas tienen, de quién se provee cada operador, y todo eso va permitiendo establecer esta noción de abuso de posición dominante. Bueno, ya estamos sobre la hora, de modo que dejaría estos 2 minutos que nos quedan para ver si hay algún comentario que quieran hacer. ¿Permite? No escucho bien. ¿Hay alguien que me está preguntando? Sí, doctor, no sé si se escucha. Si puede hablar un poquito más fuerte. Sí, doctor, no sé si me escucha bien. Ahora mejor. Bien. Con respecto
a este tema de posición dominante, que usted nombró dos temas importantes, el del petróleo, calculo que se debe referir a YPF y Chevron en la famosa ¿cómo se llama? Ahí se juntaron en una oportunidad. Después el problema de la carne con el pollo, el cerdo. Esto es medio largo y medio engorroso. La pregunta sería si hay algún autor, algún libro que explica este tema para poder conocer bien cómo se manejan estos acuerdos, digamos, como normalmente se los denomina bajo cuerda. Si hay alguien que haya escrito o hay alguna bibliografía con respecto a esto, doctor. En primer lugar, no tenía en mente el ejemplo del acuerdo entre YPF y Chevron cuando me referí al ejemplo del petróleo. Lo hice más que nada desde una perspectiva meramente técnica, a los fines de explicar que hay ciertas actividades respecto de las cuales es más eficiente una integración horizontal que una vertical, porque a veces el proceso es tan complejo que requiere una estructura empresaria independiente. Simplemente a esos fines, una explicación más bien de tipo técnico, no pretendía poner ejemplos comerciales de la vida real. Ahora, en cuanto a bibliografía, es un tema complejo. Hay algunos autores que tratan estos temas a través de artículos. Tengo algunos artículos identificados, sin perjuicio de que vuelva a hacer una mirada para ver si ha aparecido algo nuevo. Tengo algunos artículos digitalizados que les voy a hacer llegar. Sí. Algo hay escrito sobre esto. Son temas complejos, tampoco la idea de incorporar estos temas en el programa de estudios supone la versación en un grado de especialización sobre cada uno de estos. Así que lo que van a poder obtener es una visión general. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, nos veremos entonces el lunes y que tengan buen fin de semana. Que sigan bien. Profe. Gracias. Igualmente, doctor. Un Gracias, abrazo. Nos vemos. Hasta luego.